Buenas noches. Y como lo prometido es deuda, tenemos un live acerca del marketing al despegue. Es decir, cómo muchas personas que están empezando en todo este cuento, a veces no sabemos ni por dónde empezar. Es decir, cómo iniciar, cómo empezar con todo este tema de marketing, el miedo que podemos tener. Entonces, bueno, por acá ya se conectó. Hola, Hola, hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me escuchas? Te escucho bien. ¿Tú me escuchas también bien? Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, señorita. Entonces, Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esta noche? Empezar por lo menos a visualizar en todo este tema de marketing, en todo este tema de muchas personas que se quieren o independizar o crear una marca o bueno, en el caso, por ejemplo, de uno como profesional, también quiere ofertar sus productos, pero entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo hacerlo? Primero que todo, cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas, como para que la gente sepa con quién estamos conversando. bueno, mi nombre, para todos quienes se van a ir conectando, mi nombre es Santiago López Vélez. Actualmente soy consultor de marketing digital para diferentes empresas. Tengo la fortuna de participar en proyectos de Cámara de Comercio, de mis manos, de interactuar. Tengo pues, clientes que acompañan de manera independiente y actualmente soy docente para la línea de énfasis de marketing digital de los especialistas de gerencia de mercadeo del CEIPA y llevo ya más de 10 años inmerso en este mundo del ecosistema digital y del mercadeo como tal, no solo en digital. Antes de haberme involucrado con digital, pues tuve casi 7 años trabajando en marketing BTL, que ahorita conversaremos de qué es eso o de cuáles son las diferencias que se están marcando respecto a cuando hablamos de mercadeo y qué debemos tener en cuenta. Entonces, como profesional soy ingeniero de sistemas, especialista en mercadeo y actualmente cursando una doble maestría en negocios digitales y marketing digital. Bueno, perfecto, ya sabemos entonces con quién estamos hablando, ¿cierto? Entonces, lo primordial es, estamos hablando de marketing. ¿Qué es marketing y qué es marketing digital? Porque ahorita todo el cuento hace unos años atrás ni siquiera lo digital estaba. Entonces, ¿cuál es como esa diferencia entre el tradicional y el digital en este momento? ¿Cómo nos lo explicarías? A ver, yo pienso que estamos cometiendo un error quienes estamos inmersos en este mundo de mercadeo en separar los conceptos de marketing, ¿cierto? Porque pues marketing en toda su expresión debe considerar todos los canales disponibles, ¿cierto? Entonces, la definición de marketing que yo suelo usar y compartir es la siguiente: marketing es la creación de conciencia y promoción de una marca, producto o servicio, ¿cierto? Por los diferentes canales disponibles. Si vamos a hablar ya de entornos digitales, entonces por los diferentes canales digitales disponibles, ¿cierto? Sin embargo, eh, eh, cuando yo quiero crear conciencia de la existencia de mi marca, de mi iniciativa, ¿cierto? De mi producto, yo debería considerar el mundo fuera de línea también, ¿cierto? Porque digital nunca va a reemplazar el mundo offline, ¿cierto? Es decir, todavía las estrategias de marketing tradicional, que son los canales que conocemos de siempre, que son los canales impresos, la radio, la televisión, ¿cierto? Siguen teniendo muy buen efecto. Y ahora, yo te contaba ahorita, les contaba que yo trabajé muchos años en BTL y el marketing de BTL son las activaciones con volanteo, con perifoneo, con Pero ¿qué es activaciones en vivo, eventos de BTL? vivo. Below the line, o sea, debajo de línea, en su momento se dividía entre los canales tradicionales que eran prensa, televisión y radio, y se dividían los otros medios que no fueran
de estos canales tradicionales. Entonces, si yo hago un volanteo, está por fuera del ATL, que eran esos canales que se llamaban Tradicional. tradicionales en su momento. De hecho, en principio, el marketing digital entró dentro de las estrategias que se empezaban a usar en BTL. Sin embargo, ya pues, se divide un poco diferente, pero considero en mi experiencia y por mi formación que no deberíamos hacer esa división. O sea, yo debería hablar de marketing y considerar los diferentes canales disponibles y cuáles me ayudan a acercarme a mi público, a la comunidad con la que yo quiero hablar, independientemente que sean en línea o fuera de ella. Fuera de línea. Listo. Entonces, mira, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, empecé con mi cuenta profesional hace 3 años, pero de forma así como toda improvisada, queriendo hacerlo, mirando tutoriales, mirando cosas, y yo la quería tener muy bonita. Yo tenía pues como esas herramientas que uno va utilizando, pero que definitivamente pues como que muy con las uñas, mejor dicho. ¿Qué piensas tú? ¿Las personas deberían empezar de una vez con un profesional que les ayude o pudieras empezar como, ay, como arriesguese a ver qué sale? ¿Cómo sugerirías tú que empezaran una persona que tiene la idea pero que todavía no ha pasado a la acción? Lo dijiste ahí cerrando la pregunta y básicamente la respuesta es pasar a la acción. Eh, Sería ideal que tuvieras pues que hubiese un acompañamiento de un profesional. Sin embargo, el mundo digital hoy está buscando cada vez más que sea autoservicio. Es decir, los mismos canales, el mismo Facebook o la misma empresa Meta, el mismo Google está entregando academias gratuitas para que vos, siguiéndolos a ellos, aprendas a usarlas, ¿cierto? Y el marketing de hoy en día es un poco volver como a biología del colegio, al método científico, ensayo y error, ¿cierto? Porque no hay fórmulas perfectas y no hay únicos caminos. ¿Cierto? El consultor o el experto que te diga, vea, usted va a hacer uno, dos, tres y le garantiza el éxito, te está mintiendo, porque yo tengo que entender si tú ofreces un producto, un servicio, a quién se lo ofreces, qué particularidades tienes, qué particularidades tiene tu público y qué diferenciadores tiene tu producto o servicio para empezar a elegir un camino. Y ese camino tiene que ver con los canales que elijamos, con la frecuencia que definamos para publicar, con los temas que decidamos abordar dentro de las temáticas que queremos publicar. Entonces, la premisa es pasar a la acción, empezarlo a hacer y probar esas hipótesis que se me ocurren sobre la marcha. Obviamente, si tengo y voy de la mano con un especialista de marketing, con un tutor, con un tutor no necesariamente tiene que ser un especialista, puede ser un emprendedor que haya ya recorrido ese camino que yo quiero recorrer, ¿cierto? Obviamente ese camino va a estar más allanado y voy a llegar más fácil a los objetivos que quiero cumplir. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Es como a mí me preguntan, yo les hablo de las heridas de la infancia y me dicen, ay, ¿qué puedo hacer? Listo, yo les mando información, pero a veces uno solo no es capaz. Como que, listo, tengo toda la información, pero ¿cómo pongo esto en acción? Entonces, ¿qué pasa? Que en este tema de marketing, uno puede tener toda la información, puede hasta, hay gente muy creativa y tiene la cuenta muy bonita, pero resulta que hay cosas que a uno se le escapan, como por ejemplo cuando yo pagué publicidad, tú me dijiste, bueno, y entonces ya las personas que te escribieron, ¿qué hiciste con eso? Y yo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que uno a veces está como que, como no es, uno siente que no vende, uno siente que ofrece es un servicio y que uno se enfoca más en lo profesional y en lo que está haciendo, que realmente venga, cómpreme. Entonces, sí hay necesidad como de esta persona sea un profesional o sea una persona que lleve un camino más adelantado que el mío, que me diga, bueno, y entonces, ¿cómo hiciste esto? Y aquello, porque si no, uno se queda en la misma, uno se queda como ahí patinando en lo mismo y ahí puede durar años y no pasa nada. Real. Pero entonces,
quiero hacer un acote con algo que dijiste y que rompamos un paradigma en este espacio. Y ese paradigma es que marketing no es igual a ventas. Marketing y ventas son dos cosas distintas, van de la mano, son un matrimonio, pero son dos cosas diferentes. Cuando yo estoy hablando de marketing, yo estoy buscando que las personas sepan de mi existencia, estoy buscando tener una conversación o abrir una relación con las personas para que se interesen en lo que yo hago, sobre lo que yo hablo, sobre lo que yo ofrezco. Pero el hecho de que las personas me empiecen a reconocer y a ver no es garantía de una venta, ¿cierto? Es como cuando yo uso una gorra, una camiseta de una marca, yo estoy haciendo mercadeo y el usar esa gorra y esa camiseta me garantiza una venta. No. No, ¿cierto? Pero estoy haciendo marketing, ¿cierto? Entonces, yo tengo que empezar a diferenciar. El marketing me va a acercar a cumplir mis objetivos comerciales, pero cuando yo logré ese acercamiento a las personas, yo tengo que capitalizar ese inicio de la relación o ese inicio de la conversación. Y ahí empieza el ejercicio comercial, ¿cierto? Ahí empieza el ejercicio de ventas. Pero mercadeo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta ese momento en donde me atrajo las personas adecuadas o idóneas para que se conviertan en clientes. Pero inicialmente estamos empezando una relación, estamos empezando conversaciones y es como estar en conquista todo el tiempo. Yo me tengo que hacer notar primero, ¿cierto? Yo luego debo hacerme el interesante, que haya ganas de saber más, de entender más, ¿cierto? De preguntar y finalmente yo debo buscar convertir. Y las conversiones en marketing o en mercadeo son me gusta, son comentarios, son guardados, son seguidos, son compras también, ¿cierto? Pero no son solamente las ventas. Entonces, las ventas son un objetivo comercial. Relacionarme con las personas y poder tener conversaciones con las personas son objetivos de marketing. Y ahí entra todos los miedos que uno tiene, porque entonces uno empieza en redes y uno que dice, bueno, primero el que dirán, el perfeccionismo, entonces entra tanto miedo que hace que uno no pase a la acción, se demore o no lo haga tan genuinamente como realmente lo debiera hacer. Siempre es como portándose así como el ponquecito por el miedo al rechazo. Entonces ahí es donde podemos hablar a tantos emprendedores que les tienen, ¿cuáles son los principales miedos que tú encuentras, por ejemplo? Los mencionaste, el miedo al que dirán. Y pues es que finalmente esa persona que puede decir algo o que está allá del otro lado, pues no es quien está pagando mis cuentas o no es quien está haciendo los esfuerzos que yo hago para cumplir las metas que me estoy proponiendo. Entonces, ese es un temor que debemos empezar a vencer. Y ahora tú nos contas un poquito de cómo podemos empezar a trabajar en ese miedo. Y otro enemigo de hacer mercadeo hoy, sobre todo en redes sociales, es el perfeccionismo, ¿cierto? Hoy hay algo en términos de emprendimiento que se denomina PMB, Producto Mínimo Viable, ¿cierto? También aplica para servicios o para las acciones que yo voy a hacer de marketing. Yo arranco con lo que tengo, ¿cierto? Y sobre la marcha lo puedo ir mejorando. Entonces, si yo no lo hago, no voy a saber si está bien o mal, ¿cierto? Porque entonces empiezo desde unos sesgos, no, es que hasta que no tenga esto, no hago esto. Es que si no tengo el iPhone, entonces no tomo fotos. Es que si no tengo el micrófono de la marca tal, entonces no, yo tengo que arrancar con lo que tengo disponible hoy. Entonces, ese perfeccionismo es un gran enemigo de lograr objetivos en las acciones de mercadeo en redes sociales, ¿cierto? Y eso se traduce todo, esos temores al que dirán, ese perfeccionismo, se traduce en inacción. Y la inacción es el peor enemigo de las estrategias de marketing hoy en día. Sí, Porque el mundo va muy rápido, es absolutamente dinámico. ¿Yo qué tengo que hacer en ese dinamismo? Actuar. exactamente. Y fuera de eso, que ahí entonces uno se empieza a cuestionar esas heridas de la infancia que uno tiene. ¿Por qué? Porque entonces uno siempre está el miedo al que dirán, listo, ¿de dónde viene? El miedo al rechazo. Entonces, uno, incluso a mí me pasó cuando empecé a compartir, yo decía, bueno, voy a compartir temas no muy polémicos,
porque estar como generando esos comentarios polémicos no me gusta. Con el paso del tiempo empecé a hablar de conceptos o de cosas que me hacían sentir cómoda y que realmente ya el que dirán, yo lo tengo como ya tan claro de que me gusta esto, esto o aquello, que yo ya digo, bueno, ya tengo las herramientas suficientes, no para responder, para trabajarlo en mí si me molestó. Porque es que es eso, a mí cualquier comentario, si me llega a movilizar, lo tengo que trabajar en mí, no para ponerme a, venga, yo respondo, porque entre más interacción tenga, pero ¿de qué manera? Me estoy haciendo mal a mí. Entonces, ahí es donde muchos de los miedos para empezar es el miedo al que dirán, el uno siempre estar postergando, porque uno cuando es como ir al gimnasio, primero me compro de todo para poder ir. No, vaya con lo que tiene, con el paso del tiempo se va llenando de cosas, pero siempre es postergando la procrastinación que llamamos, después lo hago, después subo la historia, después subo el video, y esto cuando uno decide, ahí es donde otro tips muy grande, cuando yo decido formar mis redes profesionales, que sea una decisión, no por necesidad, porque hay unos dicen, no, me quedé sin empleo. Entonces, el famoso emprendimiento, que a veces suena como algo momentáneo, como que sí, me quedé sin empleo, entonces es como el comodín. Entonces, listo, voy a hacer eso. Y esa red, sea Instagram o cualquiera, tuvo 50 seguidores y ahí quedó, porque no se volvió a mover. Entonces es que cuando yo tome la decisión de hacer algo, sea continuo y constante, porque es que eso habla de mí, habla de mi autoestima. Si yo no soy capaz de cumplirme, ¿cómo voy a hacer para cumplir algo? Entonces, hay personas que tienen el emprendimiento de uñas con una cuenta, el emprendimiento de ropa con otra cuenta, y cuando menos no hay nada. Y no gestionan ninguna. Claro. Estás dando, digamos, como cosas muy clave. Uno primero desarrolla el hábito y después se va llenando de las herramientas que vayan haciendo falta, ¿cierto? Entonces, es muy importante, vuelvo y lo repito, que pasemos a la acción. Y, y digital tiene una clave muy importante que ya mencionaste también, que es la constancia, ¿cierto? El hecho de yo abrir una red social no me garantiza nada. El hecho de yo crear un sitio web no me garantiza nada, ¿cierto? Entonces, yo necesito empezar a generar, o esas polémicas, como tú dices, puede que no sea con temas delicados, sino con ese repetir y repetir el mensaje y repetir el mensaje. La polémica no tiene que ser hacia el otro. Polemizar con uno mismo y decidir hacerlo, a pesar de los temores, es el mayor reto de hoy en digital, ¿cierto? Entonces, crear el canal, organizar y optimizar el canal. ¿Qué significa optimizar el canal? Cuando yo voy a recibir visita en casa, ¿yo qué hago? ¿Tú qué haces, por ejemplo, si vas a recibir visita en casa? Organizar la casa. Entonces, barres, trapeas, echas el splash para que huela rico. Eso hay que hacer con nuestras redes sociales, barrer y trapear. ¿Qué es barrer y trapear? Entonces, ir y coger Instagram y Facebook y ponerle la misma foto de perfil, ponerles una buena descripción. Una buena descripción es una descripción donde yo responda quién soy, qué ofrezco, cuál es mi diferenciador y siempre hago un llamado a la acción claro, donde yo diga qué estoy esperando de las personas pues, que iban a visitar mi red social, ¿cierto? Usar los enlaces, que es para mandar la comunicación clara de dónde pueden ir a cerrar o a empezar esa conversación más directa, ¿cierto? Y hacer un plan también como de contenidos, cada cuánto voy a conversar y de qué temas voy a conversar con la gente en mis canales digitales. Entonces, cuando yo simplemente pienso en la misma foto de perfil, una buena descripción, unos enlaces, incluso en Instagram las historias destacadas que responden, que ayudan a responder esas preguntas frecuentes, eso es el inicio, eso es barrer y trapear la casa para poder recibir la gente que me va a visitar. Y el WhatsApp también es importante porque ahí podemos poner el catálogo, porque es que, mira, para ti suena muy fácil porque lo haces. Es como para mí decir, no, hay que trabajar en la herida de la infancia. Entonces yo lo hago muy fácil. Pero para la gente que a uno lo está escuchando, uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, a mí, por ejemplo, el WhatsApp, yo dije, no, yo lo tengo organizado. Y el resto yo pensaba que lo tenía organizado, pero resulta que no.
WhatsApp tiene muchas opciones que nos permiten a nosotros optimizar y poder tener algo bonito, algo que nosotros podamos enviar sin ya ahí, tenerlo ahí, cuando me dices el slash y uno lo guarda. Entonces lo guarda, envía La respuesta las rápidas. Sí, respuestas mira, rápidas. WhatsApp hoy es indispensable, es fundamental dentro de los canales digitales de nuestras marcas, porque es una herramienta de uso diario, ¿cierto? Nosotros lo usamos de carácter personal y de carácter comercial, ¿cierto? Y WhatsApp tiene una versión empresas. WhatsApp Business es la versión empresarial, donde hay unas funcionalidades, valga la redundancia, empresariales. Y esas herramientas son crear un perfil con una foto, una descripción, una categoría, unos horarios, ¿cierto? Crear un catálogo que me permite tener hasta 500 productos en ese catálogo, 500 imágenes de productos o servicios, pues, y dentro de cada uno de esas 500 hasta 10 imágenes, ¿cierto? Entonces la información es bastante. Y Meta viene haciendo pruebas ya hace casi 2 años, pues, tanto en Brasil como en la India, de poder enviar y recibir dinero vía WhatsApp. Entonces, digamos, es importante estar ahí y atentos de qué va a pasar con esa funcionalidad porque nos puede beneficiar, ¿cierto? Además de unas respuestas automáticas, además de unas respuestas rápidas que uno puede guardar. Entonces, cuando a uno le preguntan el número de la cuenta, uno o lo escribe de memoria, o ahí lo busca en otro chat, o el QR en la galería. Si uno tiene la respuesta rápida, va a agilizar la comunicación con los clientes, y pues eso va a mejorar la experiencia del usuario y posiblemente facilite la venta Y que uno fuera de quiera eso, hacer. como también la parte de confiabilidad, porque es que si yo le escribo a una persona y no tiene, por ejemplo, a nivel profesional y no tiene WhatsApp Business, sino el WhatsApp normal, uno dice, ahí le crea uno como que raro. Y si sí tiene WhatsApp Business, pero no lo tiene como bonito y que uno no pueda como observar varias cosas, entonces uno dice, bueno. Entonces, mira que eso también crea como que ese profesionalismo y ese estatus que también uno necesita a la hora de ofertar sus servicios. Sí, absolutamente. Es un generador de confianza. Y ese generador de confianza tiene que estar alineado al resto de canales que yo decía usar, ¿cierto? Por eso yo mencionaba ahorita, la misma foto de perfil que yo ponga en WhatsApp debe estar en Facebook, debe estar en Instagram, ¿cierto? Debe estar en todos mis canales para que haya una uniformidad y haya una fácil recordación de marca y haya una fácil generación de confianza, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la descripción, con la categoría, con los demás elementos de marca, porque las marcas tienen la particularidad de que todos los elementos y todo lo que yo haga desde mi marca, todo comunica, ¿cierto? La manera en que hablamos, los colores, los tipos de letra, el logotipo, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que estar considerado y plasmado de la mejor manera y de la manera más estandarizada posible en todos mis canales. Sí, si van teniendo preguntas los que estén conectados, la van dejando ahí. Otra cosa también, por ejemplo, muchas personas sienten que si hacen, pues crean la página, deben salir ellos, ¿cierto? Y les cuesta salir en cámara. Entonces, ¿qué hacer? Para decirles que no necesariamente hay que salir, o para los que sí quieren salir, cómo vencer ese miedo a la cámara y a eso que uno ve, que uno dice, ay, no, lo hubiese hecho así, o es que no me gusta esto, o es que, ¿cómo hacer para salir, como para pasar a la acción en ese aspecto? La recomendación que uno siempre va a dar es preparar el contenido que va a comunicar. Pues uno hace un guión, uno dentro de esa concepción del guión, entonces concibe el escenario, dónde me voy a sentar, qué elementos van a estar visibles, porque debo organizar el espacio para grabar. Digamos que uno piensa un poco estructurado, sin embargo eso depende de cada quien. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de aprender y diferentes maneras de comunicar. Y hay personas que necesitan guías, textos que les permitan recordar lo que van a decir, y hay personas que a partir de una palabra clave o de unos temas clave les fluye la comunicación. Entonces no hay una única manera de hacerlo. ¿Qué es lo importante? Que yo defina
el espacio donde yo voy a estar que esté acorde a lo que quiero que la gente perciba, ¿cierto? Definir unos temas claves, ¿cierto? Y depende de cómo funcione yo, pues escribir el guión o darle pie un poco a la espontaneidad a partir de unas palabras claves o de unos temas claves. Lo otro es que también lo que tú decías, se habla mucho de humanización de marca y cuando hablan de humanización de marca, lo que se cree es que tiene que salir uno detrás de la marca y no necesariamente. La humanización de la marca es tener conversaciones humanas. Conversaciones humanas es de temas cotidianos, ¿cierto? Y es salir del monólogo, y cuando me refiero a monólogo es que dejemos de hablar solamente de mi producto o mi servicio, de mi oferta comercial, sino que nosotros podamos hablar de lo que sucede en el día a día, de nuestras marcas, de nosotros como emprendedores y de las personas con las que yo comparto. ¿Cierto? Porque esa cotidianidad es lo que nos va a permitir relacionarnos. Y las redes sociales nacieron para que seamos sociales. Y cuando somos sociales, lo que tenemos son conversaciones, y las conversaciones ocurren entre personas. Entonces, salirnos de ese discurso monotemático que solamente dice vendo, 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 o cómpreme, 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 o zapatos, 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 manillas, 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 porque eso lo que va a generar es barreras. Entonces, Exactamente, porque es que muchas veces uno se queda como ahí, como que, ¿qué voy a decir? O muchas veces uno quisiera, en el caso mío, yo quisiera ser como más espontánea a la hora de hablar más, contar más y de todo, y yo digo, ay no, como que a veces me cuesta, pero ¿qué pasa? Que tengo que mirarme, cuestionarme y empezar a la acción, pero si yo solo me quedo ahí esperando que porque es que es eso, es que esperando como que alguien llegue, me quite el miedo, me quite lo que tenga y vuelva a salir, ¿no? Tengo que hacerlo yo. Entonces, también el tema ahorita para unos, incluso para los adolescentes, yo hablaba con mi hija pequeña y me decía, mami, es que yo detrás de la cámara como que yo me expreso y de todo, pero en el salón me da miedo. Y yo le decía, yo en un auditorio me encanta, pero en la cámara, ay, como que me cuesta. ¿Qué pasa? Que las nuevas generaciones, el celular hace parte de la vida. Para uno, un poquito de más edad, le cuesta más uno entrar ahí. Entonces, para este tipo de personas que tienen una empresa, un emprendimiento y que tienen más de 35, 40 años y que de pronto no es como su fuerte, ¿qué se les recomienda hacer para poder como que sí sea? elegir un embajador de marca, por ejemplo, ¿cierto? Buscar ayuda de un familiar, de un cliente, de un hijo, ¿cierto? Que sea el embajador de marca y que comunique la marca, ¿cierto? Utilizar inteligencia artificial que hoy nos permite convertir un texto a un audio y a partir de imágenes o videos de stock, es decir, de bancos de imágenes o videos, ponerle el audio que no necesariamente lo tuve que haber grabado yo, ¿cierto? Entonces, esa es una posibilidad, utilizar las herramientas digitales para que ellas mismas me ayuden a crear contenidos audiovisuales donde no tenga que aparecer yo. El propio Instagram, cuando yo voy a crear un reel o una historia, yo puedo poner una foto y hacer algo que se llama un voice en off. Sobre esa imagen activar el micrófono y grabar el audio. Entonces se va a ver la foto del producto que yo voy a publicar, pero el audio explicando cómo se usa el producto, de qué se trata, lo puedo grabar, ¿cierto? Entonces yo puedo ir como paso a paso, o nombrar embajadores de marca, ¿cierto? Personas de mi equipo de trabajo, de mi círculo cercano, de mis clientes VIP, o colegas emprendedores que sean los embajadores de mi marca, ¿cierto? Apalancarme en las mismas tecnologías hoy en día con el boom de la inteligencia artificial. Entonces, cojo una inteligencia artificial que me ayuda a crear el guión. Cojo otra que me convierta ese guión de texto a audio, ¿cierto? Y cojo otra o una herramienta como Canva donde diseñe una imagen y le ponga el audio que grabé, pues que la inteligencia artificial me creó. Entonces, eh, eh, hay formas de hacerlo, pero la humanización de marca no se refiere a parecer yo, sino que hablemos de temáticas cotidianas, del día a día. Pero entonces, por ejemplo, para todo eso, uno a veces necesita capacitación.
Porque como te digo, tú lo ves, sí, muy fácil, claro, con los estudios a lo que te dedicas, pero personas del común, que en lo que nos dedicamos, por ejemplo, yo no he podido fragmentar los videos que la clase pasada vimos. Entonces mira que, no, es muy sencillo, eso se fragmenta así, yo no he podido. Entonces es muy fácil para el otro decirle a uno, sí, hágalo así, pero entonces a estas personas del común, entonces, ¿qué nos toca? Mirar en internet, recibir capacitaciones, dedicarle tiempo, porque es sentarme y, por ejemplo, eso también lo tengo que sentarme a mirar cómo hacerlo y si me toca buscar un tutorial, mirarlo, entonces eso a veces aburre a las personas que si a veces el celular le dice a uno al hijo ay, vení, organizámelo, porque cuesta. Entonces es la frustración. Entonces, a veces tenemos poca tolerancia a la frustración. No, el estar ahí, el cacharrearle como uno le dice, eso funciona. Entonces, no nos podemos dar por vencidos porque en la primera no. Es simplemente uno decir, listo, hágale, hágale. Y también saber, por ejemplo, en Facebook, el planeador, todo eso para las personas que yo no conocía, pues yo sí sabía que uno programaba, pero no tenía ni idea. Entonces, también para estas personas que están empezando, uno decir que puede planear todo el mes y lo organiza en su parrilla de contenido y usted está en cualquier lado y le va saliendo una publicación que usted ni siquiera la hizo al principio de mes y la pensó y se sentó, pero que en el mes ya no tiene que estar preocupado. Entonces, mira que son herramientas que uno del común que no se dedica constantemente a eso, no sabía que existían, o por lo menos no sabía cómo se hacían. Sí, es que el camino del emprendedor tiene mucho de ese persistir y de ese ser resiliente y autodidacta en gran parte, ¿cierto? Porque uno normalmente lo que está buscando es optimizar el tiempo y el recurso, y entonces se apalanca de tutoriales de YouTube, de TikTok en este momento genera muy buen contenido con tips, consejos, tutoriales también. En LinkedIn también hay mucho contenido formativo por ejemplo, hay plataformas como Google Actívate o Garaje de Google que tiene cursos de marketing digital gratuitos, Capacítate para el Empleo, que es una plataforma de Carlos Slim, el dueño de Claro, y ahí hay cursos con certificación de marketing digital, N cosas, hay más de 200 certificados allí. Entonces, digamos que el conocimiento está cada vez más cerca, utilizando también estas herramientas digitales. Entonces, la transformación digital hoy en día no transcurre por el uso de las herramientas digitales, sino por el entendimiento de que hay diferentes formas de hacer las cosas hoy en día. Entonces, cuando yo abro la mente y tengo esa apertura y digo, hay diferentes formas de hacerlo, yo voy a investigar o voy a formarme en esas diferentes formas y voy a decidir cuál es la que a mí me funciona, ¿cierto? Sin esa apertura al cambio va a ser muy difícil lograr resultados, ¿cierto? Y va a ser muy difícil implementar todas estas nuevas tecnologías, que ya no son tendencia, o sea, ya es una realidad, porque la tendencia de las redes sociales ya pasó hace rato, ¿cierto? Ya es real que las marcas necesitan estar allí, que nosotros en el día a día cada vez consumimos más contenido allí, entonces es usarlo como lo que son, una herramienta, porque hay empresarios, hay personas que dicen, es que no pierde ahí el tiempo. Si la vas a usar para perder el tiempo, claramente, pero si la vas a usar para lo que tú dijiste, para ejecutar un plan, y ese plan es publicar 3 veces a la semana, y utilizo el planeador de Meta, que es una herramienta gratuita que los mismos dueños de Facebook e Instagram crearon y pusieron a disposición de nosotros los emprendedores. Y allí programo el contenido para que él salga los martes, los jueves y los sábados de todas las semanas durante un mes. Yo ya estoy liberando tiempo y optimizando recursos, que es lo que yo, cuando decido emprender, más se me dificulta lograr. Exactamente. Y ya para ir finalizando, el live se llamaba Marketing al despegue. Arranca con estrategia y visión. Ya vimos las estrategias. Necesitamos ya ver esa visión. Esa visión que también tenemos que tener cada uno, porque es que si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus no sirve. Entonces, tener presente también eso. ¿Cómo
se logra organizar esa visión? Porque hay gente que me imagino que habla contigo y sabe qué quiere, pero en un desubique. ¿Cómo logra organizar el realmente para dónde quiero ir? Listo. Entonces, mira, aquí hay varias cosas importantes. Primero, yo tengo que entender por qué hago lo que hago, ¿cierto? ¿Por qué decidí emprender? Ujú. Si es un escampadero, como tú dices, o si yo tengo un propósito más allá, ¿cierto? Que me impulsa a estar donde estoy. Esto es importante. Ahora, entender claramente a quién le vendo, porque yo no le vendo a todo el mundo. Hay unas diferencias de edades, de ubicación, de poder adquisitivo, de género, que yo tengo que tener en cuenta y entender cuál es el común denominador de las personas a las cuales yo me dirijo, ¿cierto? Cuando yo entiendo a quién me dirijo, yo puedo decir por dónde me voy a comunicar con esas personas, porque el hecho de que exista YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, no quiere decir que yo tenga que estar en todos esos canales. Yo voy a elegir esos canales dependiendo con quién me voy a comunicar y donde esté el grueso de esa población y de ese grupo de personas con el que yo quiero hablar. Entonces yo defino esos 1, 2, 3 canales principales. Entonces la recomendación generalmente es que utilicemos toda la familia Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp para usted arrancar. WhatsApp no es una red social, es una herramienta de mensajería instantánea, pero hace parte de la familia Meta y se vincula con Facebook e Instagram y se vuelve muy potente. Entonces, un buen inicio sería elegir estos primeros 3 canales, optimizarlos, que era lo que decíamos ahorita, barrer y trapear la casa, con una buena foto de perfil, una buena descripción, la categoría, ¿cierto? Que queden confiables y que queden bonitos, que comuniquen mi marca y posteriormente hacer un plan de acción, es decir, miren, yo necesito vender, no sé, 2 sesiones, 3 sesiones a la semana. Para yo vender esas 2 o 3 sesiones necesito que a mí me vean 100, 200 personas, ¿cierto? Entonces yo voy a procurar publicar 4 veces a la semana. Pues yo me siento y cojo una herramienta como Canva, por ejemplo, y voy y hago los diseños gráficos, hoy utilizo ChatGPT, que hoy hay muchos, está Gemini o Gemini, pues que es de Google, ChatGPT, Trora, digamos hay muchos disponibles y gratuitos y le pido que me ayude a crear los textos con los que van a salir esas fotos. Utilizo el planificador de Meta y programo ese contenido y yo me dedico a hacer en lo que yo más valor genero a mi marca. Producir, vender, generar contactos, buscar proveedores, ¿cierto? Y utilizo estos canales digitales como lo que son, como una herramienta. Que no se me vuelva un estrés, sino que se me vuelva una herramienta para ir poniendo ladrillito por ladrillito. Y no desesperarme, porque al principio va a tener 3 me gusta, o un me gusta, o el de mi esposo y mi hijo. No importa, no importa porque aquí lo que funciona es llevar las acciones de manera constante en el tiempo. Hay 3 cosas que yo debo considerar, sobre todo en redes sociales. Un buen contenido, y un buen contenido no es el que esté más bonito, mejor diseñado, sino el que genere valor al otro. O sea, que le explique algo, que le resuelva una duda, que le resuelva un problema, que le enseñe alguna cosa, ¿cierto? Eso es un contenido de valor. Lo segundo es que yo genere valor de manera constante y que yo defina esa constancia cuál va a ser, diario, 3 veces a la semana. No hay un único camino, que yo defina esa constancia. Y lo tercero que sí es muy importante dentro de las estrategias de redes sociales es que yo defina un presupuesto para hacer anuncios. Los anuncios pagados hoy en día entre las plataformas digitales son indispensables para que el mensaje realmente se multiplique y le llegue a la cantidad de personas necesarias para yo poder empezar a recibir resultados. Ujú. Y en esas publicaciones, que a mí también se me pasaba, el ponerlos en la acción, ¿cómo es que se llama eso de Un CTA, Call to Action o llamado a la acción. eso, Siempre, llamada a la siempre, acción? siempre es muy importante decirle a la gente de manera clara y explícita qué estoy esperando que hagan por mí. Un me Ujú. gusta, un guardado, un comentario, escríbeme, llámame, cómprame. El llamado a la acción es decir de manera clara y explícita qué estoy esperando que hagan por mí. Exactamente.
Porque es que uno a veces pone la frase motivacional abajo de ¿y qué? Entonces, mira que indiscutiblemente uno lo puede hacer muy genuino, muy de todo, pero es que uno, cada profesional tiene su experiencia en. Entonces va siendo como que uno puede empezar como quiera, abre sus redes y empieza, pero va a llegar un momento en que la misma función que estés haciendo te va a exigir más. Y ahí es donde llega o el profesional o la persona que sepa un poquito de más, porque necesitamos expandir. Ya esta camisa nos quedó estrecha. Sí, y hay que ponerse varios sombreros. Hay que ponerse varios sombreros. Uno cuando emprende, uno básicamente, entonces uno es el gerente mensajero de la empresa. Sí. Y eso le genera a uno estrés. Entonces, cuando yo tengo claro, eh, eh, cuando me pongo el sombrero de gerente, ¿qué debo hacer? Cuando me pongo el sombrero de vendedor, ¿qué hago? El de marketing, ¿qué hago? Y si yo empiezo a poner dos, tres tareas por cada una de las funciones que yo cumplo cuando emprendo, va a ser más fácil ejecutarlas. Cuando yo quiero abarcar todo al mismo tiempo, ¿cierto? Se me convierte en un estrés y en ese síndrome del impostor, porque yo me veo superado por lo que quiero hacer, entonces yo mismo me voy como acurrucando y volviendo más chiquitico porque siento que la situación es más grande que uno. Y no, entonces, venga, voy a hacer una cosa a la vez. Entonces, diario, si yo me propongo una tareita, hoy voy a abrir las redes sociales. Mañana voy a subir, a crear el logo y a subirlas en todas las redes sociales. Voy a aprender a mejorar mi redacción o utilizar inteligencia artificial para redactar los textos, ¿cierto? Entonces es como también ir peldaño a peldaño y entender que este dinamismo del mundo de hoy nos permite hacer cambios. Si hoy hice una publicación y no gustó, la de mañana puede gustar, ¿cierto? Y vamos en un mundo tan rápido que eso es efímero, eso se olvida rapidito. Lo va a olvidar él, lo tengo que olvidar yo para poder seguir. Exactamente, y que fuera de eso tener la visión clara, saber que, listo, yo quiero abrir, yo quiero esto, pero que tenga mi propósito de vida enlazado con lo que estoy haciendo, porque así no me voy a perder, no me voy a ir para un lado, para el otro, porque mi propósito está acá, pero si no lo tengo enlazado, ¿qué hace? Un fracaso, entre comillas fracaso, uno dice, no, pues es que le invertí mucho a este video y no superó mis expectativas, sí, pero como no está enlazado con el propósito, entonces es más el propósito de buscar fama, buscar dinero, buscar reconocimiento, y ahí es donde la vida te dice, no, te toca trabajar es en vos para poder que realmente estés más conectado. Entonces, aquí la parte psicológica y el marketing incluso van mucho de la mano, porque aquí salen todos esos demonios que puede tener. Claro, claro. Y en todo sentido, la psicología y los grandes expertos del marketing, muchos son psicólogos. Robert Cialdini, Carl Jung, ¿cierto? Que me hablan de los arquetipos de marca, que me hablan de los gatillos mentales, que me hablan de la influencia en el otro, ¿cierto? Entender qué me motiva a mí y entender qué tengo en común con el otro que puede querer lo que yo le ofrezco es netamente psicología, ¿cierto? Sí, Entonces estar en equilibrio y lograr que lo que yo me proponga no me detone todos esos temores, sino que, hey, yo sé que lo debo hacer y lo voy a hacer un paso a la vez, ¿cierto? Cuando yo hago ese plan y logro que vaya fluyendo un paso a la vez, no se me va a convertir en eso terrible que a veces pasa. exactamente. Entonces, bueno, ya ahí ya vamos finalizando, no hubo preguntas, pero eso sí, esperamos que por lo menos la información que les hayamos dado les sea útil o por lo menos para que averigüen, investiguen, porque hay cositas que uno dice, ay, voy a investigar esto, me quedó la inquietud de esto, que por lo menos seamos generadores de inquietud, de conocimiento o como lo quiera tomar, pero que les haya contribuido para, si no están en acción, lo hagan. Y si no, empiecen a mirar el tema de digital y el tema de marketing diferente a como lo estamos viendo. Entonces, esa es la idea.
Sí, y desde lo que somos como personas. Entonces la invitación también es a que inquietudes, necesidades nos contacten. Si necesitamos equilibrar nuestras emociones y lo que detona en nosotros emprender, para eso pueden generar una cita contigo. Ujú. Si necesitamos potenciar nuestros canales digitales, pues pueden generar una cita conmigo. Pero la invitación de hoy en este conversatorio, en este live, es salir de la inacción, pasar a la acción y entender que no hay caminos perfectos, no hay fórmulas perfectas y no hay caminos únicos para ser exitoso en los negocios utilizando los canales digitales, que no necesariamente debo ser yo el que aparece en los canales digitales, Ujú. que las herramientas están a disposición de todos y hay muchas que son gratis y que lo que debemos hacer es probar todo lo que se nos ocurre, pasar a la acción, experimentar. Exactamente. Así nos conocemos y así también vencemos esos demonios que tenemos dentro. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Feliz noche. Que estés muy bien. Chao, Joa, chao a todos. Chao.